Hola a todos, yo soy Luis Badel y este es el podcast de Hola Doctor. Esta semana estamos con el especialista en análisis conductual Iván Devaux, con quien hablaremos sobre el autismo o trastorno del espectro autista, una condición de la que cada vez escuchamos más, pero de la cual hay mucho que aprender y que entender. Este podcast es presentado por Hola Insurance, sus socios en salud y seguro de vida. Listo, así que manos a la obra. Iván, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, por favor. Queremos, como escuchamos al principio, vamos a hablar del trastorno del espectro autista, una enfermedad que cada vez suena más, escuchamos más de ella. ¿Nos puedes decir, por favor, qué es el trastorno del espectro autista? Claro, el autismo es una condición que afecta al cerebro y el desarrollo del ser humano de una manera que, por ejemplo, afecta diferentes áreas. Por ejemplo, te puede afectar la parte social, la manera en que tú te desenvuelves con los demás. Te puede afectar también la manera en que te comunicas. Cuál es tu capacidad de conversación, tu capacidad de procesar el lenguaje. Y también te puede afectar en cuanto al aprendizaje. Usualmente las personas que tienen autismo tienen más dificultad aprendiendo, les toma más tiempo. No es que no tengan la capacidad de aprender, pero es algo que les toma más trabajo. ¿Qué se presenta en el cerebro para que de pronto pues se presente esta condición? Pues esa es la parte que es una pregunta todavía un poquito complicada. Hoy en día se sabe que hay una parte genética que afecta lo que es el autismo, pero dentro de esa parte genética inclusive se está estudiando bastante todavía. Ellos estiman que, por ejemplo, hay, digamos, 400 genes que cualquier combinación te puede dar diferentes condiciones del autismo, y de esos solo se conocen como 80 o algo así. Entonces, imagínate. Luego, además de eso, tienes que, por ejemplo, cuando tienes una persona, cuando hacen estudios, si tienes, digamos, hermanos y tienen el mismo código genético, y viven con las mismas condiciones, van a la misma escuela, comen igual, con todo y eso, a veces hay uno que desarrolla el autismo y otro que no. Hay una parte a nivel del medio ambiente también que afecta el por qué el cerebro responde de esa manera. Ok. Ahorita mencionabas que hay diferentes como condiciones, como niveles. Cuéntanos qué niveles hay del autismo. Entonces antes se conocía y se separaba por diferentes diagnósticos, ¿verdad? Está el diagnóstico de Asperger's, que es, digamos, el que conocen muchas personas, que normalmente ves en la televisión, si ves un show de televisión o algo así. Y se entiende, muchas personas piensan que las personas que tienen Asperger's son personas que quizás tienen una capacidad, digamos, cognitiva mucho más alta que los demás. Eso no es necesariamente así. Usualmente lo que pasa es que las personas con autismo tienen un interés que les gusta mucho y le dedican mucho tiempo a eso. Pero bueno, está el diagnóstico de Asperger's, que normalmente sería más como el perfil de una persona que por lo menos a nivel académico le puede ir mucho mejor. Esas personas, sin embargo, tienen también dificultades a nivel social. Social, sí. Se aíslan, como que si no comparten sus gustos pueden segregar a otras personas o ellos mismos se segregan, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo, hay algo que pasa que es muy interesante, y es como ellos tienen un nivel de entendimiento de lo que está pasando alrededor de ellos mucho más. A ellos les afecta más, por ejemplo, la parte de la depresión, la parte de la ansiedad, porque ellos perciben cómo el mundo a veces ve que ellos son un poco diferentes. Okay. Sin embargo, cuando ya te vas, digamos, a los otros, por lo que es, por ejemplo, el autismo, que es lo que era, antes se le decía el autismo a los casos que eran un poquito más severos, ¿verdad? Ya esos individuos no necesariamente tienen siempre, a veces sí, a veces no, ese entendimiento, digamos. Como conscientes que sufren de esa condición. Claro. Okay. Claro. Entonces ahí la experiencia es bastante diferente. Luego había otro diagnóstico, que era lo que le decían en inglés el Pervasive Developmental Disorder, que es el PDD-NOS. Y eso usualmente se daba como un diagnóstico cuando tú no tenías digamos, el criterio para los otros dos diagnósticos. Okay. Cuando tú conoces, digamos, un adulto hoy en día, muchos de esos adultos llevaban ese diagnóstico en ese entonces. Okay. Hoy en día ya todo eso va sobre una sola sombrilla, que es lo que es el trastorno del espectro autista. O sea que es bastante amplio.
Y eso es algo que es muy importante que la gente lo comprenda, porque a veces escuchas que alguien tiene un diagnóstico de autismo, conoces a esa persona y quizás piensas que ya tienes una idea de lo que es el autismo. Nosotros siempre decimos en nuestro mundo que cuando conoces una persona con autismo, conoces una sola persona con autismo, que cada caso es totalmente diferente. Único. Sí. Y como tal debe ser su tratamiento, su acercamiento. Totalmente, sí. ¿Por qué mencionabas que puede ser una parte genética, otra parte el contexto, pero es una enfermedad, es una condición que se le puede dar a todo tipo de personas, de cualquier raza, cualquier condición, cualquier lugar? Correcto. Por ejemplo, obviamente siempre va a haber razas en las cuales y ciertas, digamos, sesiones demográficas, ¿verdad? Que parecieran ser más afectadas, pero tiene que ver mucho también con el acceso a los doctores, el acceso a lo que es los servicios médicos y todo eso. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando tú ves las minorías, realmente los hispanos, los afroamericanos, puede parecer que a veces hay menos diagnósticos, pero en verdad son afectados de la misma manera. Simplemente que no hay estadísticas, claro, o que no van al médico, o que no tienen acceso. Totalmente, sí. Wow, terrible, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son de pronto, Iván, esos primeros síntomas que debemos tener, que debemos prestarle atención? Tengo entendido que se puede diagnosticar tan temprano, entre 2 y 3 años, pero como padres, como familiares, ¿qué de pronto debemos prestarle atención a nuestros hijos o a los niños? Sí, yo creo que es importante, independientemente de si uno está buscando, ¿verdad?, si alguien tiene un retraso o no, es importante que los padres se eduquen en cuáles son los pasos que uno va logrando durante el desarrollo. Usualmente lo que va pasando es que los padres que ya han tenido otros hijos, se les hace mucho más fácil darse cuenta cuando un niño tiene algo que es un poquito diferente. Por ejemplo, vamos a decir, si una persona no tiene la capacidad de mantener el contacto visual, como lo hacen la mayoría de los niños, eso pudiera ser no una señal necesariamente del autismo, pero sí es algo para ir a consultar con el doctor a ver si hay alguna razón para eso. De la misma manera, si por ejemplo tienen ciertos comportamientos repetitivos, ¿Cómo cuáles específicamente? Sí, usualmente nosotros vemos que en muchos casos hay niños que les gusta, por ejemplo, mover las manos, y es lo que le dicen como el flapping, que nosotros decimos un stem. Uh-huh. Nosotros todos tenemos stems, o sea, al final del día las personas tienen cosas que hacen, que les gusta, que hacen por inercia todo el tiempo, pero usualmente nosotros sabemos esconderlo un poquito más, digamos, ¿verdad? Okay. Tú puedes conocer quizás una persona que le guste jugar con el cabello y se haga así, pero se ve bastante normal. Digamos que el tipo de comportamiento que ellos hacen a veces es un poquito, se destaca más. Uh-huh. Hay algunos de los niños que, por ejemplo, a veces caminan como en los piecitos, así como si estuvieran levantándose. Uh-huh. Sí, como empinados. Sí, como de puntillas, sí. Sí, entonces, cositas así es bueno que si la vas notando, ir y consultar con un doctor. Por ejemplo, aparentemente eso parece como si estuvieran jugando y tal. Probablemente muchos padres, sus niños caminan así, no lo consideran nada especial. Claro. Y toca hablar con el médico, con el pediatra, como que se está presentando esto. Sí, es delicado porque, por ejemplo, lo que se ve muchas veces es que hay padres que dicen, no, eso él va a aprender, ¿verdad? Por ejemplo, hay una parte donde los padres quieren darle una oportunidad a los hijos de desarrollarse sin tomar una decisión quizás de darle un diagnóstico o lo que sea. Luego está la parte de que dependiendo al profesional donde ellos vayan, hay profesionales que también son bastante reservados. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido que nosotros usualmente enviamos a las familias donde neurólogos que se especialicen en el autismo. Okay. Porque de esta manera ellos tienen una mejor idea de qué buscar y de cómo darse cuenta más temprano de que una persona quizás está en riesgo de desarrollar esa condición. ¿Con un TAC se puede ver en el cerebro si hay tendencia a esta condición? No es con un test, no. Usualmente son test psicológicos. Ah, ok. Si se hace un assessment, los neurólogos no hacen el assessment, o sea, una evaluación tan profunda como lo haría un psicólogo, pero sí tienen como ciertos requerimientos que ellos van chequeando en base
al DSM, que es el manual de diagnóstico. En base a ese libro, que es un libro psiquiátrico, ellos te van diciendo que tienes el criterio para el autismo. Perfecto. Además de esos movimientos involuntarios, de caminar en puntillas, como decía, esas repeticiones, ¿hay otros factores de pronto que podamos prestarles atención, que se demoren en hablar, por ejemplo, o que se queden como elevados, idos, pensando? Sí, usualmente hay un retraso en el lenguaje en la mayoría de los casos, y eso es una señal que ya te llama. Usualmente los padres van a donde los doctores porque ven que el lenguaje no se ha desarrollado de una manera normal, o en algunos casos que no es tan común, hay una regresión. Hay unos ciertos casos donde, por ejemplo, un niño llega quizás a los 2 años y los padres dicen que ya tenían un lenguaje más o menos desarrollado y luego empiezas a ver como que lo van perdiendo. Okay. Eso también pasa en algunos de los casos, sí. ¿Y por qué se presenta eso? Eso es algo que todavía no se entiende el por qué. Y por qué en algunos casos sí, por qué no. Y por eso, por ejemplo, la parte que estábamos hablando de los estudios genéticos es tan importante. Okay. Para poder no necesariamente prevenir eso, pero sí saber quién está a riesgo de que eso pudiera pasar. O sea, se podría hablar que es como una cuestión de suerte, de lotería. O sea, ¿cualquier niño podría venir con tendencia al autismo? Sí, en verdad sí. Cualquier persona pudiera desarrollarlo y cada vez es más común. Aquí en los Estados Unidos es 1 de cada 54, si no me equivoco ya. ¿54 niños? Sí, 1 de cada 54 creo que son los últimos números del CDC. O sea, imagínate lo común que es. Bien común. Sí, y cada vez, y era mucho, o sea, eso ha cambiado en un periodo como que te diga de 10, 15 años, ese número cada vez, o sea, va a llegar un momento que va a ser 1 de cada 40. ¿Y por qué se presenta eso? ¿Por las mismas cruces esos genéticos que decías de los 400 genes que se pueden mezclar entre sí? ¿Pueden surgir nuevos casos o nuevas formas de autismo o cómo? No tanto eso, sino que, por ejemplo, hoy en día se conoce más cómo funciona el autismo y entonces es más fácil diagnosticarlo. Hay más información, hay más personas buscando ese tipo de diagnóstico. Y como lo que hablamos antes de que ahora hay una sombrilla donde es el trastorno y hay 3 diagnósticos que están bajo esa sombrilla, pues entonces ya hay más casos. Ya pareciera como que de repente hubo un boom pero también hay que tomar en cuenta eso, que es que ahora tú tienes todos esos casos bajo el mismo diagnóstico. Okay. Son varias cositas pasando al mismo tiempo. Claro, entre más pruebas se hagan, pues más casos van a salir y entonces por eso se muestra que los casos van creciendo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por qué? Estaba leyendo por qué es más recurrente en hombres que en mujeres. Eso sí es verdad. Generalmente por cada mujer son como 5 hombres, pero no hay una razón específica. Probablemente te diría que tiene que ver con la parte genética, es lo más probable lo que aprendamos en el futuro. Pero lo que sí, generalmente cuando vemos casos de mujeres, aunque no sea tan común, son más impactados, por lo menos cuando son más jovencitas. Sí. Sí. Más fuertes. Sí. Como los síntomas más evidentes. Sí. Lo que veo es que todo es como muy nuevo, muy desconocido. Entonces como que se va conociendo y se va aprendiendo más del caso, de la condición a medida que van... Sí, y yo creo que la parte más difícil, digamos, de este tipo de diagnóstico es que usualmente estamos acostumbrados a que algo sabemos el por qué y cómo trabajamos eso, ¿verdad? Y usualmente de la manera que funciona, digamos, la medicina, ¿verdad? Es que tú tienes una condición y hay una medicina para eso que, digamos, te cura eso. En este caso no es así y hay que hacer, digamos, un ejercicio de entender que aunque no sea así, aunque el autismo no se va, digamos, sí hay muchos tratamientos que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de la persona que tiene esas condiciones. O sea, no hay cura, pero con tratamiento se puede hacer más llevadero, más manejable. ¿Qué tipos de tratamientos hay, Iván? Sí, por ejemplo, la terapia que más se recomienda es la terapia de análisis conductual y es lo que más se ha estudiado y se ha comprobado que funciona mejor. Y es algo que la modalidad son muchas horas. O sea, normalmente se recomiendan, por ejemplo, 20, 30 horas a la semana
Y vamos a lo que estábamos hablando un poquito antes de que la repetición. Como el aprendizaje es un poquito más lento, pues parte de lo que conlleva el aprendizaje es practicar muchas veces más para presentar más oportunidades de poder tener el acceso a lo que uno está tratando de aprender. Pero si pudiéramos ser un poquito, o si nos pudieras explicar más en detalle cómo es una sesión para alguien con autismo, o sea, ¿en qué trabajan? ¿O ustedes les hablan? ¿O hacen ejercicios? ¿O pintan? No, porque realmente desconocemos el tema. Claro. Las sesiones van a abarcar muchas cosas diferentes. Normalmente tú estás tratando de trabajar las áreas que están más impactadas, ¿verdad? Pero en general tú tienes una parte que trabaja la parte del lenguaje. Trabajas la parte del lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, y hay diferentes ejercicios por los cuales tú trabajas eso. A veces identificas objetos en el medio ambiente, a veces también aprendes a simplemente leer ciertas palabras y vas practicando la parte del habla, y a veces también, por ejemplo, haces cosas que tienen que ver más con la conversación, cómo tomar turnos, cómo saber cuándo hacer una pregunta en el momento apropiado y cosas así. Obviamente todo depende del nivel en que esté la persona y se va trabajando acorde a eso. Luego, además del lenguaje, tienes la parte, digamos, social, ¿verdad? Uh-huh. Y en la parte social, generalmente con los niños más jovencitos, se trabaja en lo que es como los juegos imaginarios. Y aprender inclusive a jugar más allá de los juegos imaginarios, cómo jugar de una manera apropiada. Si yo te doy, por ejemplo, un set para jugar el doctor, uh-huh, tú sabes de verdad hacer lo que estás supuesto a hacer, para qué se utiliza cada objeto. Ese tipo de cosas, porque si la persona tiene la capacidad de hacer eso de una manera exitosa, pues tiene la capacidad de tener una experiencia social más acorde a lo que le corresponde. Okay. Luego, además de eso, también está la parte, digamos, psicomotriz. Que aunque, por ejemplo, hay terapias ocupacionales y hay terapias físicas que va aparte de la terapia conductual, también dentro de la terapia conductual se trabajan cosas como, por ejemplo, el poder agarrar un lápiz, el poder hacer figuras, escribir tu nombre, también, por ejemplo, poder usar unas tijeras, cosas que son esenciales, digamos, amarrarse los cordones. Entonces no exageramos si decimos, o no mentimos más bien si decimos que para cada grupo de edad va a haber un tratamiento diferente, un approach diferente al tema. Totalmente. O sea, cada grupo va a ser diferente y va a haber una prioridad muy diferente. Entonces, por ejemplo, si ya estás trabajando con adultos, por poner un ejemplo, ya la prioridad es el acceso al medio ambiente. Por ejemplo, esa persona se sabe preparar una comida, esa persona sabe asearse de una manera apropiada independientemente, sabe tomar el transporte de una manera independiente. O para que sean funcionales. Totalmente, sí. Ahí es común ver, tal vez por la representación que dan en los programas de televisión, como decían, que tienen como los sentidos muy desarrollados, entonces el exceso de luz, el exceso de ruido o que los toquen les es incómodo. Sí, puede pasar de ambas maneras. Puede pasar que eso puede ser estás muy desarrollado y entonces todo te puede molestar un poquito más. ¿Como muy sensibles? Sí, totalmente. Hay personas que, por ejemplo, con los olores, cosas que uno ni siquiera capta y a ellos les molesta. O sea, nosotros, por ejemplo, en el trabajo nunca usamos perfumes para el trabajo. Porque sabemos que eso le puede molestar a los niños con los que trabajamos. Wow. Sí, pero de la misma manera también hay algunos que también necesitan mucho más. Por ejemplo, tú ves que hay niños que les gusta que los toquen más, que jueguen con ellos, jugar actividades más físicas que se sientan más estimulados. Al tener más acceso a asesorías, a terapias, la población con autismo puede llegar a ser plenamente funcional. O sea, vivir en sociedad, casarse, tener hijos. O sea, ¿se puede desarrollar una vida normal si se hace con el acompañamiento adecuado? Sí, en teoría sí. Y ahí ya cada vez se ven más casos que son así. Obviamente hoy en día hay mucho más oportunidades que las que había antes, pero cada vez se ven más personas que llevan una vida funcional. Claro está, cada caso es diferente y hay personas que también,
junto con el autismo pueden tener otras condiciones. Como otras patologías, claro. Como trastorno obsesivo compulsivo, cosas así. Claro, entonces si por ejemplo hay una combinación de ciertas cosas, puede pasar que quizás a una persona se le haga más difícil llevar una vida funcional, pero no necesariamente solamente por lo del autismo. Ahí, ¿de qué manera nosotros como padres o como familiares podríamos o debemos aceptar el tema de que nuestros hijos presenten autismo? O sea, porque listo, el paciente finalmente tiene la condición y sigue viviendo en la medida que puede, pero los que estamos a su lado, ¿cómo aceptar eso y cómo trabajar con ellos? Sí, eso es algo súper delicado y es algo muy personal. Ese proceso va a ser diferente para cada persona. Pero lo importante siempre es entender unas cuantas cosas. La primera es que, por ejemplo, el diagnóstico, nosotros tratamos de explicarle a los padres que es algo que les sirve para accesar más recursos, ¿verdad? Te sirve para accesar una educación especial en el sistema público, te sirve para tener ciertas terapias bajo tu seguro médico. Entonces, es más como si fuera una herramienta. El llegar a tener el diagnóstico es más una herramienta y no es algo que necesariamente define a la persona. Y más allá de eso también, nosotros pensamos que, por ejemplo, es importante que las personas entiendan que aunque tú tengas unas ciertas limitaciones, todos tenemos limitaciones en la vida. Entonces lo importante es tú saber cómo tú trabajas con esas limitaciones. Si tú tienes las herramientas apropiadas para compensar esas limitaciones, puedes llevar una vida como la llevan los demás. Y eso creo que es un ejercicio que es importante hacerlo. En vez de verlo como si fuera una barrera, es más como que, ok, ya entiendo exactamente lo que tengo que trabajar, por dónde tengo que compensar y simplemente dedicarse a eso. Pero es más como un estigma cultural, ¿no? De nosotros los latinos, como decir así, mi hijo tiene autismo, ¿qué pensarán los demás? Hay como que cortar esa barrera y enfocarnos en ayudarlo. Sí, y es delicado porque cada cual tiene una opinión. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si tú tienes un hijo, capaz de, qué sé yo, la abuelita o la tía o un primo, todo el mundo tiene una opinión de qué tú deberías hacer en esos casos, o porque ya conoce a alguien, te dice, no, esto es lo que funciona y no sé qué. Entonces es algo que es te pone muy expuesto, ¿verdad? Uh-huh. Todo el mundo se sabe algo de tu vida que es muy personal y eso siempre va a ser, puede ser incómodo para las personas al principio. Pero aquí vale recordar lo que decías hace un momento, que cada caso es único y al ser único debe tener un acercamiento, un tratamiento único también. Totalmente. Entonces no escuchemos lo que nos dice el familiar, el vecino, sino vayamos al médico, al especialista. Si no tenemos acceso a eso, hay entidades públicas gratuitas, ¿no? Que cualquier habitante, cualquier ciudadano puede llamar y preguntar, buscar ayuda. Sí, aquí en la Florida hay hay 7 centros en la Florida que están afiliados con diferentes universidades que son centros de autismo y de discapacidades relacionadas. Aquí hay uno que está con la Universidad de Miami y con Nova Southeastern y trabaja en Broward, Dade y en Monroe, en el condado de Monroe. Y ellos dan servicios gratis a cualquier persona que tenga un diagnóstico de autismo y a cualquier persona que esté relacionada con los que tienen el diagnóstico. Dígase, o sea, los familiares, los educadores, los terapeutas. Entonces, ese centro se dedica a no solo orientar a las familias a cuáles son los recursos que están disponibles para ellos, pero también a educar a las familias y a las personas que trabajan con esos individuos. Que son lo que mencionabas, profesores, terapeutas y familias, todo como el primer círculo del paciente, por así decirlo. Exactamente. Tengo entendido que eso es pionero aquí en los Estados Unidos. ¿Solo se maneja en Florida hasta ahora o cómo? Sí, es algo muy único. Hay otros estados que, por ejemplo, obviamente tienen más recursos porque tienen impuestos estatales, pero no tienen un centro que ofrezca servicios gratis. Usualmente una de las cosas más difíciles cuando te dan un diagnóstico es el no saber, ok, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? El no entender por ejemplo, que la escuela tiene programas especiales. ¿Cuáles son los programas especiales? ¿Cómo tú te enteras de eso? ¿Cómo te enteras cuáles son tus derechos bajo la ley dentro de esos sistemas, verdad? Y así sucesivamente. Entonces nosotros de verdad tenemos la oportunidad
de tener a alguien que te vaya marcando, digamos, el camino y te diga, ok, mira, esto es lo que vamos a hacer, ahora a esta edad, estos son los pasos, luego ya más adelante nos vamos a enfocar en esto. Y es un apoyo que de verdad hace mucha diferencia. Si pudiéramos ser genéricos, Iván, ¿cuáles serían esos pasos recomendados para una familia a que le acaban de diagnosticar que su hijo o que alguien de la familia tiene autismo? ¿Cuáles serían esos pasos genéricos? De nuevo, entendiendo que cada caso es único, pero ¿cuáles podrían ser? Sí, obviamente lo primero que tiene que pasar es el diagnóstico, ¿verdad? Pero inclusive si una persona tiene dudas, no sabe si de verdad, porque a veces pasa que hay familias que buscan un diagnóstico, no están convencidos y dicen, no sé, ¿verdad? Pues pueden acudir, por ejemplo, al centro, a la Universidad de Miami, y ahí pueden obtener más información, pueden quizás buscar un segundo diagnóstico. Y ya luego, más allá de eso, se identifican varias cosas. Pero lo primero siempre es buscar las terapias. Eso siempre es bueno empezarlo y mientras más temprano, pues mejor. Y ya luego de las terapias, entonces es cómo tú vas complementando alrededor de eso. Digamos, qué tipo de actividades yo le puedo ofrecer a esta persona dentro de quizás las ciertas limitaciones que pueda tener para que tenga una vida, digamos, lo más normal posible, ¿verdad? Que tenga acceso a las mismas oportunidades sociales que tienen un niño que se está desarrollando de una manera totalmente uniforme. Ok. También le enseñan de pronto a los padres, o los padres pueden aprender qué deben y qué no deben hacer de pronto en casa para empeorar la situación o de pronto generarle una crisis al paciente. Sí, usualmente hay programas, por ejemplo, que son gratis, que le dan como una orientación a los padres de cómo trabajar ciertos comportamientos. Hay, por ejemplo, una oportunidad donde los padres pueden participar y tienen como un auricular y les van diciendo qué hacer. Es algo muy natural. O sea, los van observando, le van diciendo cómo reaccionar, pero no hay más nadie dentro de la habitación, ¿verdad? Son solo padre, hijo, sí, o mamá, hijo. Sí, eso, por ejemplo, es algo que se ve bastante natural y le da mucha confianza a los padres. Pero también en general, cuando tú tienes, las terapias de análisis conductual, las personas encargadas de eso también se dedican a entrenar a los padres. Ok. ¿Esta terapia o la terapia es necesaria de forma permanente? Es decir, desde chiquititos hasta que sean adultos, o en algún momento se pueden terminar las terapias y ya el paciente es como libre de continuar su vida, o depende del caso, requerirá siempre ayuda? Eso es una buena pregunta. Sí depende del caso, pero tú puedes, digamos, tener las condiciones para un diagnóstico y, sin embargo, en el futuro ya no tener esas condiciones de nuevo. O sea que sí tú puedes desarrollarte de una manera hasta el punto donde no quizás necesites el mismo tipo de intervenciones que necesitabas en el pasado. Hay muchas personas que sí hacen mucho progreso en general y no necesitan el mismo nivel de terapias que necesitaban antes. Pero siempre es bueno entender que en cualquier momento tú puedes tener diferentes dificultades, por ejemplo, y siempre es bueno estar pendiente de eso para poder dar apoyo si hace falta. Mientras en otras condiciones mentales la clave es la comunicación, parecería ser que en el autismo la clave es la observación, estar pendiente de cómo se comporta el hijo, qué cosas le molestan, qué cosas le incomodan o qué cosas se le dificultan, ¿cierto? Sí, y aprender mucho sobre ciertas cosas de la condición. Por ejemplo, vamos a decir, generalmente las personas con autismo tienden a ser bien rígidas. Les gusta mucho las cosas de una cierta manera porque los calma, saben qué esperar. Sin embargo, la vida no es así, la vida no es tan rígida y es bueno aprender también a veces a ser un poquito flexible, aunque sea difícil. Detallitos así a veces hacen una diferencia bastante grande. Nosotros conocemos individuos que, por ejemplo, si estuvieran en la parada de un autobús y el autobús no llega a la hora que tiene que llegar, eso les crearía un problema bastante grande. Entonces es trabajar cositas así que a veces hace una diferencia grandísima en el futuro. Es literalmente el comportamiento, cómo reaccionar ante determinadas cosas. Sí. Iván, retomemos el tema de los niveles otra vez, porque como en toda enfermedad, como en toda condición, hay algo liviano, síntomas leves, y hay casos realmente graves donde
donde la enfermedad está totalmente desarrollada. ¿Cómo sería en el autismo? ¿Cuáles esos niveles, primeros niveles que pueden ser funcionales en su vida normal y de pronto el caso más grave registrado de una persona que no se mueve, no habla, no come? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, en general yo te diría que el mayor porcentaje de los casos está, digamos, un poco como en el medio, que son personas que tienen un retraso del lenguaje, se les hace a veces difícil reaccionar a ciertas situaciones y tienen unas limitaciones a nivel social, donde por ejemplo quizás solo hablan de las cosas que a ellos les interesa o solo juegan con las cosas que a ellos les interesa, pero sí pueden llevar a tener una vida bastante funcional. Tú luego tienes, digamos, más al otro extremo, digamos al extremo más impactado, donde puede haber personas que no desarrollan el lenguaje. Puede haber personas que de verdad se les hace muy, muy difícil aprender a desarrollar el lenguaje, pero sí hay maneras por las cuales tú trabajas eso, le das otras maneras de comunicarse un poquito más efectivo, digamos, a nivel visual y cosas así. Y son personas que quizás no van a ser como una persona que a nivel académico va a poder ir a una universidad o algo así, pero sí puede tener oportunidades de trabajo, por ejemplo. Nosotros conocemos personas que pudieran caer dentro de esa parte como más impactada y sin embargo pueden tener una compañía. A veces de las cosas más sencillas. Por ejemplo, hay personas que si les gusta organizar la ropa, por ponerte un ejemplo, y les gusta doblar la ropa, tú puedes tener un negocio de eso en tu barrio. Hay oportunidades de desarrollarle y darle un propósito a las personas independientemente de qué tan impactado está, ¿verdad? Y luego está ya al otro extremo más como lo que era el Asperger's, ¿verdad? Y esas son personas que quizás, como habíamos hablado, las limitaciones van a ser más a nivel social, porque hay, digamos, una barrera un poquito en cuanto a entender cómo los demás se están desenvolviendo. Entonces, usualmente piensas como de alguien que tenga como más el perfil de Asperger's, como alguien que quizás es un poquito más incómodo en situaciones sociales, no le sale tan natural. No sabe cuándo tomar pausas, cuándo escuchar más, por ejemplo. Son muy impulsivos, dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. Sí. Entonces, cada cosa tiene digamos, sus dificultades particulares. Algo muy interesante, y a mí me gusta siempre comentarlo, es que usualmente los padres, cuando tienen un niño o una niña con un diagnóstico, siempre quisieran que los hijos estuvieran al nivel más alto, ¿verdad? Pero cuando estábamos hablando antes sobre eso, un niño a veces que quizás está más impactado, graciosamente muchas veces llevan una vida mucho más feliz. Porque no están pensando ni procesando, mira el tipo de vida que llevo, o no están quizás como que, no pude ir a la escuela, o no puedo tener una carrera, ¿sabes? No están pensando en ese tipo de cosas. Entonces tú puedes llevar una vida, digamos, más tranquila, enfocado de verdad en las cosas que te hacen felices, haciendo lo que te gusta y punto. Tal vez somos nosotros los que estamos alrededor, los que somos normales, los que sufrimos más, los que quisiéramos que ellos hagan parte. Exactamente, sí. Wow. Bueno, Iván, de pronto, 3 cosas claves que nos quieras decir que debamos tener en cuenta cuando nos relacionemos con alguien con autismo. Lo primero es entender que quizás no se puedan expresar de una manera efectiva. Por ejemplo, muchas de las cosas que pasan en el día a día es que la policía, por ejemplo, a veces se encuentra con estas personas en la comunidad y pueden confundir ciertos comportamientos como de una persona que está intoxicada, por ejemplo. Eso a veces entender, pausar y quizás hacer las preguntas adecuadas, ¿verdad? Si tú ves que alguien lo ves como perdido, es un adulto, pero no se está comunicando bien, preguntarle si andan con alguien, si necesitan ayuda, ¿verdad? Y ayudarlos a calmarse, porque ya cuando se calman, entonces quizás se pueden comunicar un poquito mejor. Lo otro también es el ser considerado, digamos, de los padres, ¿verdad? La experiencia que están teniendo los padres. Por ejemplo, si, digamos, tú trabajas en un restaurante, por ejemplo, y te toca una familia que tiene un niño así, entender que quizás se le va a hacer más difícil esperar, digamos, mucho rato por la comida.
Entonces ofrecerle algo quizás más rápido, darle actividades para que los niños estén, ¿sabes? Entretenidos. Sí, totalmente. Porque eso hace una diferencia muy grande. Una de las cosas que nosotros más vemos es que las familias sufren mucho a nivel social, de que no pueden hacer a veces las actividades que hacen normalmente otras familias. Por eso, porque se ven más restringidos. Saben que si llevan a los niños a ciertas cosas no lo van a disfrutar o se tienen que ir muy pronto. Entonces yo diría que es darle acceso a las personas a que puedan tener eso. Y si conoces a alguien que tiene un hijo o una hija con un diagnóstico, ofrecerle también un tiempo para que ellos tomen un descanso. Eso es muy, muy, muy importante. Creo que los padres se entran en el rol de verdad, un nivel de responsabilidad de que quieren estar ahí para esa persona todo el tiempo, pero eso no es posible. O sea, en algún momento tienes que también descansar, tienes que dedicarte a ti mismo. Y creo que eso es algo que no se habla lo suficiente. Wow. Claro, digamos que se habla mucho de la persona con la condición, pero hay un círculo que sufre, un círculo que también como que lucha con esa condición. Totalmente, sí. Así que se puede buscar ayuda también los padres para no solo saber cómo manejar a su familiar, sino cómo manejarse ellos mismos. Totalmente. Y hay grupos de apoyos en la comunidad de padres que están pasando por las mismas condiciones y usualmente eso es algo que les es bien beneficioso a los padres, el darse cuenta que no están pasando por algo único, sino que hay muchas personas pasando por las mismas dificultades y que hay maneras de seguir saliendo hacia adelante. Se pueden apoyar mutuamente. Volviendo a lo que decías de lo que podíamos hacer nosotros con esas personas que tienen la condición, creo que entra mucho ser empático, ver, como que leer la situación y tratar uno de adaptarse también, ¿no? Para no chocar o no generar impactos. Total, y no cogerse las cosas personales, ¿verdad? Si conoces a alguien que quizás se expresa más y se expresa de una manera que quizás no es apropiada, entender que hay ciertas limitaciones y que no es con una intención de hacerte sentir mal o de faltarte el respeto. Yo creo que eso es algo que hace mucha diferencia, porque en el momento que tú puedes, digamos, entender a alguien, que tú puedes apreciar a alguien, pues ya hay un nivel de conexión y de respeto que te ayuda a llevarte con esa persona de una manera que quizás otros no pueden. Perfecto. Hablabas de que no desarrollan el lenguaje, entonces tal vez que no hablan, pero entienden lo que tú les dices. ¿Pueden entenderlo? Sí, en general sí. ¿Qué tanto entiendan? Eso depende del caso y qué tan impactado estén, pero en general sí. El lenguaje receptivo se desarrolla usualmente más que el lenguaje expresivo dentro de lo que es el autismo. Okay. Inclusive en casos de personas que no se pueden expresar verbalmente, sí se saben expresar, por ejemplo, con un dispositivo, digamos, una tableta o algo así, y tienen visuales con los cuales se van comunicando. Si tienen la capacidad de desarrollar el lenguaje, lo que no la desarrollan de la manera que nosotros quizá entendemos que sería lo apropiado. Iván, aquí eso, pues muchos de los de tratamientos y bueno, ayudas, hablábamos de aquí de Estados Unidos, pero ¿qué podemos decir en Latinoamérica, donde de pronto no están tan desarrollados en ese aspecto? Yo creo que es importante, antes que nada, tener mucho cuidado de dónde uno busca información, ¿verdad? Y como el autismo es algo que se ha vuelto cada vez más popular, pues hay mucha información. O sea, si tú buscas en el internet cosas de autismo, va a haber 20,000 blogs así, ¿sabes? Padres diciéndote cosas o personas que dicen que son expertos. Es importante siempre buscar la información de fuentes que sean, ¿sabes? Un profesional, una universidad. Yo creo que eso es algo muy esencial. Y usualmente esas personas o esas fuentes te van a saber decir, por ejemplo, si tú vives en cierto país, si en ese país de verdad hay una estructura que pueda servir a esa persona, o si quizás hay que explorar el salir y buscar en otros lugares lo que esa persona necesita. Bueno, Iván, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hola Doctor. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Sí, me pueden encontrar en la Universidad de Miami. En el centro nosotros nos llamamos CARD, como tarjeta, así, CARD. Entonces si ponen card.miami.edu,
Ahí va a estar toda la información de cómo registrarse. Es bien sencillo. Se pueden registrar virtualmente. No tienen ni siquiera que ir al consultorio ni nada así. Y ya de ahí en adelante le asignamos una persona que va a estar con el caso para todo lo que necesiten. Esa es la manera más fácil de contactarnos, por ahí mismo por la página web. Y a nosotros lo pueden hacer en todas las redes sociales en @holadoctor o en la página web www.holadoctor.com. Ya saben, si tienen preguntas, inquietudes, dudas, la pueden enviar a consulta@holadoctor.com o nos pueden llamar al número +1 844 338 2800. Gracias y nos escuchamos a la próxima.